por supuesto, que a esta, amigos míos. Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a la sorpresa que se llevó una venezolana cuando fue parte de una fiesta de pueblo en España. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Soy La Pecosa, un canal que ya cuenta con más de 61.000 suscriptores y 477 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción, y que ustedes mejor que nadie saben de que ya yo he tenido la oportunidad en muchísimas ocasiones de reaccionar a sus contenidos. Ella es Andrea y es la venezolana de la cual yo le estaba hablando hace unos momentos, y en cada uno de sus videos podremos conocer cómo es la experiencia que ella está teniendo viviendo en España como hispanoamericana. Ejemplo, en este video, el cual fue grabado hace 2 meses, ella nos cuenta en su opinión personal cuál es la mejor hamburguesa de España. Si seguimos bajando, podemos ver otro video, el cual fue grabado hace 2 meses, ya cuenta con más de 2.300 visitas, y ella habla cómo vender tu casa en España. Habla sobre las personas que son conocidas en España como los ocupas, los venezolanos, los problemas y las soluciones las cuales ella le ve a todo esto. Este video también fue uno, creo que de los que tuve la oportunidad de reaccionar, en el cual fue grabado hace 3 meses, ya cuenta con más de 12.000 visualizaciones, y es su reacción cuando visita por primera vez el supermercado más barato que hay en España, que creo que es Family Cash. Y así, si seguimos bajando, nos podremos encontrar infinidades de videos súper interesantes desde su punto de vista. Así que si te interesa algunos de sus contenidos, por supuesto, ¿verdad? Que ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Andrea Iglesias, soy La Pecosa, y este es un video totalmente improvisado. Estamos en el estacionamiento de mi edificio y nos acaban de invitar para ir a una feria, una verbena, una fiesta patronal que hay al sur de Madrid, en Getafe, y obviamente vamos a ir por allá a ver cómo se vive, cómo se desarrolla esta experiencia, que al parecer va a tocar una banda, una orquesta gigante que tiene una puesta en escena muy increíble, y pues yo no me la quiero perder. O sea, yo siempre estoy buscando cosas nuevas que hacer en esta ciudad para distraernos, para salir de la rutina, y creo que esta es una excelente opción. Ahora, lo que no, según tengo entendido, este video fue publicado el mismo día que el Real Madrid celebraba la Champions en la Fuente de Cibeles. Ahora, lo que no sé o no sabría decirle si este video fue grabado ese mismo día o ya fue grabado con días de antelación y fue publicado justamente esta de pueblo. Porque si esto lo hicieran aquí en mi ciudad, fácilmente esto lo llamarían carnavales. Ahora, si lo harían en estos momentos, todos los baracuesos, porque yo soy de la ciudad de Baracoa, ustedes saben que yo se lo he explicado en muchísimos videos, dirían, pero ¿qué está pasando aquí? Que hay toda esta fiesta tan colorida, porque ni los carnavales tienen tanta iluminación como tiene esta fiesta. Aquí estoy con Carlos. Carlos, tú eres el dueño de la Orquesta Vulcano. Eso es. ¿Desde hace cuántos años estás acá? Un montón, por lo menos 15, ya ni me acuerdo. ¿Qué celebramos hoy aquí? ¿Qué estamos celebrando? Hoy es una fiesta aquí en Getafe, que es un sitio súper grande, lo vais a ver, que hay muchísimo público, y la verdad que es una fiesta de las gordas, de las grandes. No, de que es de las gordas y grandes, sí es verdad, porque miren la cantidad de personas que han venido a esta fiesta y miren al alrededor lo inmenso que es este terreno que han destinado para esto. ¿Y qué es lo que hace exactamente la Orquesta Vulcano? O sea, por supuesto que cantar. Van por toda España tocando. ¿Cuáles son los meses del año en que más trabajo tienen? Nosotros trabajamos todo el año, trabajamos por toda España. Generalmente se concentra más fuerte julio, agosto, septiembre, es donde más se concentra, que prácticamente tocas todos los días, pero trabajamos todo el año, menos un mes que es vacaciones, que tenemos que descansar también y ir a la playita un poquito. A ver, ¿y qué tiene que tener
tener un cantante para estar en la orquesta de ustedes? Sobre todo, carisma, que se lo pase bien, que sea una persona con buen rollo. Ahora, una pregunta. ¿Esto es una orquesta o un grupo musical famoso en España o es algo, o es un grupo musical, vamos a decirlo de cierta manera, muy poco conocido que se dedica a ambientar las fiestas? Lo digo porque aquí en Cuba y en mi ciudad también existen grupos musicales que solamente los conocemos los que vivimos aquí. Ejemplo, hay un grupo musical que se llama Los Rusos, que no es que sean rusos, pero parece que el dueño de la banda tiene aspecto de ruso y entonces por eso le dicen, no, la banda de los rusos va a tocar en la punta, no, va a tocar en el malecón o va a tocar en tal tarima. Y entonces ese es el grupo musical, vamos a decir, más que todas las personas lo conocen. Hace unos años existía también un grupo musical, el cual no era específicamente de mi ciudad, sino de la provincia, de la ciudad capital de mi provincia, que era Guantánamo. Pero en esa ciudad nadie los conocía. Eran famosos aquí en mi ciudad, que se llamaban, fíjense qué nombre más gracioso tenían, Madera Limpia. Que cuando decían, no, Madera Limpia viene para acá, que eran dos personas, esto como que se volvía medio loco la ciudad, porque era un grupo musical que tocaba y sus músicas eran muy movidas, a las personas les gustaba mucho, pero ese grupo se desintegró y creo que se fueron del país. El compañerismo, buen rollo, actitud. Para mí lo más importante, más que tener mejor voz o peor voz, es la actitud. Pues nada, eso lo vamos a estar viendo ahora mismo. Él está a nada de empezar el show y te agradezco un montón que bueno, nada, luego hablamos, participando para el disfrutéis canal. muchísimo y nada, aquí a disfrutar todo el mundo. Ay, vamos, Nos vemos ahora mismo. Sí, no, a la niñita hay que ponerle cascos para evitar el ruido tan fuerte que deben generar estas bocinas que tienen estos equipos para que llegue a muchísimas personas. Y fíjense, cuando vi el título de este video, por primera vez yo pensé que lo que ella iba a mostrar era algo pequeñito, en un pueblito, como diríamos aquí, en una pequeña aldea. Pero no, esto es un tronco de fiestón. Fíjate, no me canso de volverlo a decir. Aquí me encontré con unas chicas que acaban de llegar. ¿Cuál es su nombre? Alejandra. Laura. Y yo les quería preguntar, nada, ¿por qué vienen acá o suelen venir? ¿Son de la zona? Sí, somos de Getafe. Vivimos aquí y toda la vida llevamos viniendo aquí a fiestas. ¿Y qué es lo que más les gusta? ¿Las atracciones, la comidita, la bebidita? ¿O más el rollo de la orquesta? Nos encanta venir a bailar. ¿Y conocen esa orquesta? No, es la primera vez. Yo creo que es la primera vez que viene. Está bien guay, yo llevo un rato viendo, se llama Vulcano y me ha gustado bastante. Tienen buen show, que tienen muchos bailarines y todo. Bueno, me encanta que bueno, que ustedes No, hasta yo puedo ser bailarín de esa orquesta. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué creen? sean de la zona porque, o sea, me dicen que desde hace muchos años han venido. Sí, claro, es que somos de Getafe de toda la vida, nacimos aquí. Si no era con nuestros padres, luego con nuestros amigos. Muchas gracias por su tiempo, eso era todo. Adiós, que te lo pases bien. Gracias. Aquí estoy con ¿cuál es su nombre? Jesús. Raúl y Oscar. Quería preguntarles, ¿ustedes son de la zona? ¿Suelen venir a este tipo de eventos? Sí, somos de aquí del barrio. ¿Y les gusta? Oh, con esa palabra ya sé que son hispanoamericanos, porque esa palabra decir así, no, somos del barrio, eso me suena que es de aquí y no es de allá. Más que nada por las atracciones, por conocer gente, por comer algo o por la orquesta, no sé. O por el ambiente más que nada. Ver a los amigos, sí. Claro, el ambiente, al final te juntas en Navidad, en las fiestas de Getafe, por esa gente que ya mucho sin ver y el ambiente. ¿Y es la primera vez que vienen o ya han venido a este tipo de eventos? No, venimos todos los años, siempre. Ah, bien, genial. Nada, gracias chicos. Y eso un poco es conocer un poco de la gente de los alrededores y por qué vienen. Yo vine más que nada para ver la orquesta, que está bien guay. Me ha gustado muchísimo. Nada. Este es el tipo de fiesta de que quizás nadie conoce al grupo musical, a los cantantes, pero te saca de la rutina, literalmente, de levántate por la mañana, desayuna, prepárate la merienda y el almuerzo y ve para el trabajo. Y entonces estas cosas sirven para relajar, como él dice, para reencontrarse con las amistades y actualizarse de cierta manera de los chismes que hay, que tienen para contarse, pero que no lo han hecho porque no se habían podido ver quizás en un mes o en mes y medio. Gracias por su tiempo. Nada. Lo que sí es que se hace un poco difícil grabar porque hay tanta música en alrededores que
o no se escucha o puede ser que haya copyright y entonces ustedes evitan eso también. O sea, no siento que no se va a escuchar del todo bien el micrófono, por eso que estoy alejado un poquito de la gente, de la orquesta y también de todas las atracciones, porque es que definitivamente los dos compiten de alguna manera musicalmente y de ruido, porque va a todo volumen ambas cosas. Bueno, una locura el show, son unos musicazos, suena durísimo. Díganme, ¿qué ustedes creen de mi estilo para ser bailarín de esta orquesta? Hay unos excelentes cantantes, los arreglos son brutales, o sea, no puedo decir nada negativo, de verdad es muy cool ver este tipo de presentaciones así. No ha sido fácil con Mimi está muy cansada, ya son como las 12 de la noche y ya evidentemente ya no puede más. Andrea está con ella y bueno, voy a tratar de grabar un poquito más de lo que es como que todo el recinto ferial de aquí de Getafe, porque hay muchas cosas que mostrar adicionalmente a lo que es la orquesta. Por allá está la orquesta. Ahora, ¿esto fue grabado en Navidad o esto es algo reciente? No sé, porque estas luces que veo aquí flotando, no sé, me llaman mucho la atención porque son las que se ponen en Navidad. Que no quiero decir que eso nada más se ponga en Navidad, porque si hay un evento me imagino que iluminan también. Pero bueno, lo que son de Getafe, díganme qué saben de esta fiesta. Aquí hay cualquier tipo de locales que venden comida, bebida, etcétera. Y allá atrás, si ven ahí la noria, la rueda de la fortuna, ves que por allá. Ahí en eso que apareció y luego se fue, debe estar desmayado por montón. Atrás está toda la parte de las atracciones. No, y a pesar de todo, miren el público que hay aquí. La 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 la. Yo iba a decir, yo estoy escuchando temas musicales que ya alguna vez había visto. Y es que están haciendo cover de las músicas quizás más famosas que hay en el mundo. Bueno, chicos, y yo casi no he aparecido en este video porque estas fiestas suelen ser a altas horas de la noche. Y por supuesto, entendemos que tienes una niña pequeña y ella requiere de atención porque debería estar durmiendo. Pero bueno, no te preocupes que ya vimos con tu marido, debe ser, que la otra parte del video que tú no pudiste presentar. Muy tarde y pues pilla con la hora de dormir de Miranda y yo necesitaba que Miranda se durmiera. Entonces mi error fue no llevarme el fular, que es para poder ponérmela encima y que sea mucho más cómodo que ella se duerma. Pero bueno, al final lo logré, pude disfrutar un poco del show. Pero este señor se botó y grabó un montón. Ese es el paisa, que seguro estaba cumpliendo órdenes de ella, porque yo me imagino que entre ellos dos la jefa o el jefe es ella, no que él no manda en esa relación. No estuvo fácil porque también había mucho ruido, una cantidad de gente brutal que no nos esperábamos que iba a ser así, pero creo que salió un video bonito. Es una experiencia muy cool que nunca habíamos vivido, estar en una verbena como tal española. Siento que la gente quizás no conoce si vives en el centro de Madrid y eres como nosotros que emigraste, capaz no conocías de este tipo de planes, pero que sepas que en las afueras, en la comunidad de Madrid, en líneas generales, puedes conseguir shows muy cool, eventos así, verbenas bien chéveres, donde puedes comer rico, donde puedes tener atracciones, sabes, como cualquier feria, donde puedes beberte algo, puedes compartir con tus amistades,
puedes ver una banda espectacular cantando totalmente en vivo y directo. Y nada, y creo Está que muy son cool, planes. o sea, Y lo importante, el plan es totalmente gratuito. O sea, la gente iba para allá y gozaba y no estás pagando ni un centavo. Es como que un evento como del ayuntamiento, de la comunidad. Y yo no sé cuál era la... Miren para allá, pero es que este evento, esta fiesta atrajo bastante público. Aquí deben haber más de 5.000 personas que yo recuerdo que mientras yo estuve en España no tuve la oportunidad de participar en ningún evento de estos porque no sabía ningún calendario, no sabía en qué partes de la ciudad se iban a hacer. Pero una vez recorriendo la ciudad, me recuerdo, por la Fuente de Cibeles, una de esas calles adyacentes, pero cerca de ahí, estaban haciendo como una especie de, yo no sé, yo le diría carnaval. Yo sé que no es carnaval, pero una fiesta donde las personas estaban disfrazadas con vestuarios de Bolivia. Eso sí, no se me olvida, porque yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? Que parecía que había un desfile y decían, no, es como una fiesta con trajes bolivianos, con trajes coloridos así, que son originarios del país suramericano que es Bolivia. institución que que organiza. organizaba, pero sí había algo como del Estado o del gobierno que es el que estaba como que haciendo todo el show. Algo que me pareció muy cool es que la gente lo disfruta a su manera. Como puedes ir y comprar tu propia bebida o tu propia comida, hay muchísima gente que se iba con su bolsa de Mercadona, donde tenía lo que iba a beber y lo que iba a comer, y ahí se iban disfrutando de las atracciones y de la orquesta, y gastaban cero en el sitio porque ya se habían traído todos ellos de casa o del mercado directamente. Así que eso me pareció bien cool, que como que cada quien lo puede disfrutar a su manera. Y había mucha gente grande también, o sea, Sí, adultos había grandes. gente con sus hijos, gente muy joven, o sea, te hablo de No, por supuesto que ahí va a estar la gente muy joven y eso parece una fiesta para la juventud, que no estoy queriendo decir que las personas de la tercera edad no sean jóvenes, porque si ya están ahí es porque también se sienten jóvenes. 15, 16, Sí. 17, 20 años, 25 años. 15, 16, 17. ¿Pero esos menores de edad estaban solos o estaban acompañados de sus padres? Gente como nosotros, gente de 60, de 70 y 80. Sí. O sea, y estaban ahí, cada quien en su rollo, en su onda, bailando o cantando, tarareando las canciones, porque no es que nada más cantan canciones que sí, no sé, Actuales. de reggaetón. No, es que hay una variedad espectacular. Algo que tenemos que acotar, bien loco, es que ahora es que falta fiesta. O sea, nosotros nos fuimos y todavía no habían terminado como el primer gran bloque de la orquesta. Oigan para allá. O sea que esto era hasta que el sol saliera. Y nos fuimos a las 2 de la mañana. Y sí, estamos llegando a la casa a las 2 de la mañana. O sea, nos fuimos Repito. hace un... Yo por ese lado sí estoy muerto, porque ya yo a las 2 de la mañana estoy en posición horizontal con la boca abierta y roncando ya. poquito, pero bueno, que la fiesta todavía es que viene fiesta para rato ahí en Getafe, solo que ya nosotros no podíamos más, estábamos agotados. Hoy hemos tenido una piñata también en la tarde con una amiguita de nuestra hija, así que sí, nosotros estábamos agotados. En España también se le dice piñata. Eso es como que un cumpleaños y hay como una figura, lo cual se revienta por el fondo y caen muchísimos regalos, caramelitos, mucho papelito de colores y todos los niños, por lo menos es así lo que se le llama aquí una piñata. Entonces todos los niños empiezan así, estar en el centro a ver qué logran coger. No queríamos también forzarla con nuestra hija. Nos hubiese encantado compartir un poco más con la banda estando dentro en el backstage, pero bueno, también ellos están en la locura yendo y viniendo para todas partes, cambiándose de ropa, porque algo también que nos llamó muchísimo la atención es que en el rato que estuvimos se habrán cambiado unas 20 veces, algo así, de vestuario. O sea, no solo es que el repertorio es amplio, sino que también la puesta en escena va variando constantemente. Con esto quiero decir que uno no se aburre. O sea, es imposible que te aburras. Por supuesto, pero qué aburrimiento vas a ver en España. Si todos los días prácticamente hay una fiesta popular en alguna parte o en alguna ciudad o en algún pueblo de España. O sea, si tú te aburres eres porque ya
eres una persona, yo qué sé, no sé ni cómo decirte la palabra exactamente, porque en España uno no se puede aburrir. En el evento, porque siempre hay algo nuevo, una puesta en escena nueva, una nueva canción, canciones, repertorios viejos de diferentes épocas, pero que son buenísimas, que son unos clásicos que todo el mundo se sabe porque sí. Entonces, de verdad como que te mueve muchas emociones el evento. Yo al principio estaba como, ay, que no puedo disfrutarlo bien, porque bueno, estaba en el plan de dormir a Mimi. Y después cuando mi Viviana se durmió, espectacular, de verdad me lo disfruté un montón. Siento que sí, con bebés no es tan buen plan porque los bebés sufren un poquito con el ruido. Nosotros le teníamos unos cascos a nuestros hijos, entonces Nuestros. Es que hay más de esa niña. cuando se durmieron, maravilloso porque Sí, están hablando en plural de niños. Yo pensé que era uno solo. no les afecta ni se enteraban del ruido. Pero claro, siendo que los niños un poquito más grandes pueden disfrutar mucho más la feria. Es una realidad. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Un video improvisado, porque como dijo Daniel, nosotros estamos en una piñata y nuestro amigo que participa en el show, nuestros dos amigos que participan en el show nos dijeron, ¿pero por qué no se vienen? Que esto va a ser brutal y tal. Y dijimos, vamos a grabar un video. Y contamos nuestra experiencia, cómo la vivimos esta noche. Así que espero que les haya gustado. Si es así, recuerden darle like, suscribirse en el botoncito rojo. Y pues nos vemos en un próximo video. Les dejo acá las redes sociales del señor. Y les dejamos también el sonido de los ronquidos de nuestra hija que está allá dormidita. No sé ustedes, pero fiestas como estas son las que a mí no me gustaría perderme en España. Qué manera de haber personas disfrutando en esta ciudad de Getafe. Y lo mejor de todo que era para todas las edades. Ahí habían niños, adolescentes, jóvenes, adultos e incluso hasta las personas de tercera edad. Porque todo el mundo disfruta de estas fiestas de pueblo con orquestas en vivo. Madre mía, oigan, el terreno que han dedicado para esto es realmente inmenso. Y lo mejor de todo es que no había que pagar ni un céntimo para poder participar y disfrutar de este lugar, porque parece que la comunidad o la ciudad como tal es la que organiza todo esto, quizás una vez al año para cambiar, vamos a decir, la rutina a todos sus ciudadanos. Fíjense que incluso vienen personas de otras ciudades, como estos venezolanos que vinieron desde Madrid para poder conocer y disfrutar de esta fiesta. Yo no sé si ustedes han participado alguna vez en alguna de ellas, pero esto debe ser realmente increíble porque me imagino que eso termina cuando empieza a salir la luz del sol. Creo que incluso de ahí hay personas que van directo para el trabajo, porque esto es para nunca acabar. No sé ustedes qué les pareció este video, si han participado en algunas de ellas o tienen alguna experiencia en este tipo. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.